Son las 2 de la mañana y estás en tu sueño más profundo, esperando poder descansar de las preocupaciones de la vida cotidiana, pero esta noche no será así. Esta noche te espera una pesadilla que cobrará vida gracias a una pionera de las historias de ficción, una pesadilla que proviene de la eternidad y la inmortalidad, un deseo del ser humano y al mismo tiempo un interminable sufrimiento. ¿Desearías la vida eterna? La historia está por comenzar. Esta pesadilla se empieza a formar en tu cabeza, mientras tu conciencia desaparece hacia el mundo de los sueños. Sueños y pesadillas. Pesadillas de terror. Terror entre colmillos. Día 16 de julio de 1833. Un aniversario memorable para mí. Hoy cumplo 323 años. ¿El judío errante? No. 18 siglos han pasado sobre su cabeza. En comparación, soy un inmortal muy joven. ¿Soy entonces inmortal? Esa es una pregunta que me he formulado día y noche, desde hace 303 años, y aún no conozco la respuesta. He detectado una cana entre mi pelo castaño, hoy precisamente. Eso significa deterioro, pero puede haber permanecido escondida. Contaré mi historia y que el lector juzgue. Así pasaré algunas horas de una larga eternidad que se me hace tan tediosa. Eternamente. ¿Es eso posible? Vivir eternamente. He oído de encantamientos en los cuales las víctimas son sumidas en un profundo sueño, para despertar tras un centenar de años, tan frescas como siempre. He oído hablar de los 7 durmientes, de modo que ser inmortal no debería ser tan opresivo. Pero ay, el peso del interminable tiempo, el tedioso pasar de la procesión de las horas. Qué feliz fue el legendario Nuh-Rahat. Más en cuanto a mí, todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su recuerdo es tan inmortal como su arte me ha hecho a mí. Todos han oído hablar de su discípulo, que descuidadamente dejó en libertad al espíritu maligno durante la ausencia de su maestro, y fue destruido por él. La noticia, verdadera o falsa, de este accidente le ocasionó muchos problemas al renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron, sus sirvientes desaparecieron, se encontró sin nadie que fuera añadiendo carbón a sus permanentes fuegos mientras él dormía, o vigilara los cambios de color de sus medicinas mientras él estudiaba. Experimento tras experimento fracasaron, porque un par de manos eran insuficientes para completarlos. Los espíritus tenebrosos se rieron de él por no ser capaz de retener a un solo mortal a su servicio. Yo era muy joven entonces, y pobre, y estaba enamorado. Había sido durante un año pupilo de Cornelius, aunque estaba ausente cuando aquel accidente tuvo lugar. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no regresara a la morada del alquimista. Temblé cuando escuché el terrible relato que me hicieron, y no necesité una segunda advertencia. Cuando Cornelius vino y me ofreció oro si me quedaba, sentí como si el propio Satán me estuviera tentando. Mis dientes castañetearon, todo mi pelo se erizó, y eché a correr tan rápido como mis rodillas me lo permitieron. Mis pies se dirigieron hacia el lugar al que durante 2 años se habían sentido atraídos cada atardecer, un arroyo espumeante de cristalina agua, junto al cual paseaba una muchacha de pelo oscuro. Sus radiantes ojos estaban fijos en el camino que yo acostumbraba a recorrer cada noche. No puedo recordar un momento en que no haya estado enamorado de Berta. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Sus padres, al igual que los míos, eran humildes, pero respetables, y nuestra mutua atracción había sido una fuente de placer para ellos. En una corta hora, sin embargo, una fiebre maligna se llevó a su padre y madre, y Berta quedó huérfana. Hubiera hallado un hogar bajo el techo de mis padres, pero desgraciadamente, la vieja dama del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención en adoptarla. A partir de entonces, Berta se vio ataviada con sedas y viviendo en un palacio de mármol. No obstante, pese a su nueva situación y relaciones, Berta permaneció fiel al amigo de sus días humildes. A menudo visitaba la casa de mi padre, y aun cuando tenía prohibido ir más allá, con frecuencia se dirigía paseando hacia el bosquecillo cercano y se encontraba conmigo junto a aquella umbría fuente. Solía decir que no sentía ninguna obligación hacia su nueva protectora, pudiera igualar a la devoción que la unía a nosotros. Sin embargo, yo era demasiado pobre para casarme,
y ella empezó a sentirse incomodada por el tormento que sentía en relación a mí. Tenía un espíritu noble pero impaciente, y cada vez se mostraba más irritada por los obstáculos que impedían nuestra unión. Ahora nos reuníamos tras una ausencia por mi parte, y ella se había sentido sumamente acosada mientras yo estaba lejos. Se quejó amargamente, y casi me reprochó el ser pobre. Yo repliqué rápidamente: soy pobre pero honrado. Si no lo fuera, muy pronto podría ser rico. Esta exclamación acarreó un millar de preguntas. Temí impresionarla demasiado revelándole la verdad, pero ella supo sacármela, y luego, lanzándome una mirada de desdén, dijo: Pretendes amarme y temes enfrentarte al demonio por mí. protesté, que había temido ofenderla, mientras que ella no hacía más que hablar de la magnitud de la recompensa que yo iba a recibir. Así animado y avergonzado, empujado por mi amor y por la esperanza, y riéndome de mis anteriores miedos, regresé con el corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista. Transcurrió un año. Me vi poseedor de una suma de dinero que no era insignificante. El hábito había desvanecido mis temores. Pese a toda atenta vigilancia, jamás había detectado la huella de un pie hendido. Ni el estudioso silencio, ni nuestra morada fueron perturbados jamás por aullidos demoníacos. Seguí manteniendo encuentros clandestinos con Berta, y la esperanza nació en mí. La esperanza, pero no la alegría perfecta, porque Berta creía que amor y seguridad eran enemigos, y se complacía en dividirlos en mi pecho. Aunque de buen corazón, era en cierto modo de costumbres coquetas, y yo me sentía celoso. Me despreciaba de mil maneras, sin querer aceptar nunca que estaba equivocada. Me volvía loco de irritación y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces me reprochaba que yo no era suficientemente sumiso, y luego me contaba alguna historia de un rival, que gozaba de los favores de su protectora. Estaba rodeada constantemente por jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué posibilidades tenía el pobremente vestido ayudante de Cornelius comparado con ellos? En una ocasión, el filósofo exigió tanto de mi tiempo que no pude verla. Estaba dedicado a algún trabajo importante y me vi obligado a quedarme día y noche alimentando sus hornos y vigilando sus preparaciones químicas. Mi amada me aguardó en vano junto a la fuente. Su espíritu altivo llameó ante este abandono, y cuando finalmente pude salir, robándole unos pocos minutos al tiempo que se me había concebido para dormir, y confié en ser consolado por ella, me recibió con desdén. Me despidió despectivamente y afirmó que ningún hombre que no pudiera estar con ella en dos lugares a la vez poseería jamás su mano. Se desquitaría de aquello, y realmente lo hizo. En mi sucio retiro oí que había estado cazando, escoltada por Albert Hoffer. Albert Hoffer era uno de los favoritos de su protectora, y los tres pasaron cabalgando junto a mi ventana. Creo que mencionaron mi nombre, seguido por una carcajada, mientras los oscuros ojos de ella miraban desdeñosos hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, penetraron en mi pecho. Derramé lágrimas, pensando que nunca podría tenerla, y luego maldecí su inconstancia. Pero mientras tanto, seguía avivando los fuegos del alquimista. Seguí vigilando los cambios de sus incomprensibles medicinas. Cornelius había estado vigilando también durante 3 días y 3 noches, sin cerrar los ojos. Los progresos de sus alambiques eran más lentos de lo que esperaba. Pese a su ansiedad, el sueño pesaba entre sus ojos. Una y otra vez, arrojaba la somnolencia lejos de sí, con una energía más que humana. Una y otra vez, obligaba a sus sentidos a permanecer alertas. Contemplaba sus crísoles anhelosamente. Aún no están a punto, murmuraba. Aún no están a punto. ¿Deberá pasar otra noche antes de que el trabajo esté realizado? Wincy, tú sabes estar atento. Eres constante. Además, la noche pasada dormiste. Observa esta redoma de cristal. El líquido que contiene es de un color rosa suave. En el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces, podré cerrar un momento los ojos. Primero debe volverse blanco, y luego emitir destellos dorados. Pero no aguardes hasta entonces. Cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame. Apenas oí las últimas palabras, murmuradas casi en medio del sueño. Sin embargo, dijo aún: Y Wincy, muchacho, no tomes la redoma. No te la lleves a los labios. Es un filtro, un hechizo para curar el amor. No querrás dejar de amar a tu Berta. Cuidado, no bebas. y se durmió. Su venerable cabeza se hundió en su pecho, y apenas oí su respiración. Durante unos minutos observé las redomas.
La apariencia rosada del líquido permanecía inamovible. Luego mis pensamientos empezaron a divagar. Visitaron la fuente y se recrearon en agradables escenas que ya nunca volverían. Nunca. Serpientes anidaron en mi cabeza mientras la palabra nunca se formaba en mis labios. Mujer falsa, falsa y cruel. Nunca me sonreiría a mí como aquella tarde le había sonreído a Albert. Mujer despreciable y ruin. No me quedaría sin venganza. Haría que viera a Albert expirar a sus pies. Ella no era digna de morir a mis manos. Había sonreído desdeñosa y triunfante. Conocía mi miseria y su poder. Pero ¿qué poder tenía? El poder de excitar mi odio, mi desprecio, mi todo, menos mi indiferencia. Si pudiera lograr eso, si pudiera mirarla con ojos indiferentes, transferir mi rechazado amor a otro más real y merecido, eso sería la auténtica victoria. Un resplandor llameó ante mis ojos. Había olvidado la medicina. La contemplé. Destellos de admirable belleza, más brillantes que los que emite el diamante cuando los rayos del sol penetran en él, resplandecían en la superficie del líquido. Un olor de entre los más fragantes y agradables inundó mis sentidos. La redoma parecía un globo viviente, precioso, invitado a ser probado. El primer pensamiento, inspirado instintivamente por mis más bajos sentidos, fue: lo haré, debo beber. Alcé la redoma hacia mis labios. Eso me curará del amor, de la tortura. Llevaba bebida ya la mitad del más delicioso licor que jamás hubiera probado paladar de hombre alguno, cuando el filósofo se agitó. Me sobresalté y dejé caer la redoma. El fluido se extendió por el suelo, mientras sentía que Cornelius aferraba mi garganta y chillaba. ¡Infeliz! ¡Has destruido el labor de mi vida! Cornelius no se había dado cuenta de que yo había bebido una parte de su droga. Tenía la impresión, y yo me apresuré a confirmarla, de que yo había alzado la redoma por curiosidad, y que asustado por su brillo y el llamear de su intensa luz, la había dejado caer. Nunca le dejé entrever lo contrario. El fuego de la medicina se apagó, la fragancia murió, y él se calmó, como debe hacer un filósofo ante las más duras pruebas, y me envió a descansar. No intentaré describir los sueños de gloria y felicidad que bañaron mi alma durante las restantes horas de aquella memorable noche. Las palabras serían pálidas y triviales para describir mi alegría, o la exaltación que me poseía cuando yo me desperté. Flotaba en el aire, mis pensamientos estaban en los cielos, la tierra parecía ser el cielo, y mi herencia era una completa felicidad. Eso representa el sentirme curado del amor, pensé. Veré a Berta hoy y ella descubrirá a su amante frío y despreocupado, demasiado feliz para mostrarse desdeñoso, pero cual absolutamente indiferente hacia ella. Pasaron las horas. El filósofo, seguro de que lo conseguiría de nuevo, empezó a preparar la misma medicina. Se encerró con sus libros y yo tuve el día libre. Me vestí, me miré en un escudo viejo pero pulido que me sirvió de espejo. Me pareció que mi aspecto había mejorado. Me precipité más allá de los límites de la ciudad. La alegría en mi alma, las bellezas del cielo y de la tierra rodeándome. Dirigí mis pasos hacia el castillo. Podía mirar sus torres con el corazón ligero, porque estaba curado del amor. Mi Berta me vio desde lejos, mientras subía por la avenida. No sé qué súbito impulso animó su pecho, pero al verme, saltó como un corzo bajando las escalinatas de mármol y echó a correr hacia mí. Pero yo había sido visto también por otra persona, la bruja de alta cuna, que se llamaba a sí misma su protectora y que en realidad era su tirana. También me había divisado. Renqueó, jadeante hacia la terraza, un paje, tan feo como ella, echó a correr tras su ama, abanicándola mientras la arpía se apresuraba y detenía a mi hermosa muchacha con un: ¿Dónde va, mi imprudente señorita? ¿Dónde tan aprisa? Vuelve a tu jaula, delante hay halcones. Berta se apretó las manos, los ojos clavados aún en mi figura que se aproximaba. Vi su lucha consigo misma. Cómo odié a la vieja bruja que refrenaba los impulsos del corazón de mi Berta. Hasta entonces el respeto a su rango había hecho que evitara a la dama del castillo. Ahora desdeñé una tan trivial consideración. Estaba curado del amor, y elevado más allá de todos los temores humanos. Me apresuré. Pronto alcancé la terraza. Qué encantadora estaba Berta. Sus ojos llameaban. Sus mejillas resplandecían con impaciencia y rabia. Estaba un millar de veces más graciosa y atractiva que nunca. Ya no la amaba. O no, la adoraba, la reverenciaba.
La idolatraba. Aquella mañana había sido perseguida con más vehemencia de lo habitual, para que consistiera en un matrimonio inmediato con mi rival. Se le reprocharon las esperanzas que había dado, se la amenazó con ser arrojada en desgracia. Su orgulloso espíritu se alzó en armas ante la amenaza, pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí y cómo, quizás, había perdido con ello lo que consideraba como su único amigo, lloró de remordimiento y rabia. En aquel momento aparecí. Oh, Wincy, Exclamó. llévame a casa de tu madre. Hazme abandonar rápidamente los detestables lujos y la ruinidad de esta noble morada. Devuélveme a la pobreza y a la felicidad. La abracé, transportado. La vieja dama estaba sin habla por la furia, y solo prorrumpió en gritos cuando ya nos hallábamos lejos, camino de mi casa. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva, escapada de una jaula dorada a la naturaleza y a la libertad, con ternura y alegría. Mi padre, que la amaba, la recibió de todo corazón. Fue un día de regocijo, que no necesitó de la adición de la poción celestial del alquimista para llenarme de dicha. Poco después de aquel día me convertí en su esposo. Dejé de ser el ayudante de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido hacia él por haberme procurado, inconscientemente, aquel delicioso trago de un elixir divino, que en vez de curarme de amor, triste cura, solitario remedio carente de alegría para maldiciones que parecen bendiciones al recuerdo. Me había inspirado valor y resolución, trayéndome el premio de un tesoro inestimable, en la persona de mi Berta. A menudo he recordado con maravilla ese periodo de trance parecido a la embriaguez. La pócima de Cornelius no había cumplido con la tarea para la cual afirmaba él que había sido preparada, pero sus efectos habían sido más poderosos y felices de lo que las palabras pueden expresar. Se fueron desvaneciendo gradualmente, pero permanecieron largo tiempo y colorearon mi vida con matices de esplendor. A menudo Berta se maravillaba de mi corazón y de mi constante alegría, porque antes yo había sido de carácter más bien serio, incluso triste. Me amaba aún más por mi temperamento jovial, y nuestros días estaban teñidos de alegría. 5 años más tarde, fui llamado inesperadamente a la cabecera del agonizante Cornelius. Había enviado a por mí, conjurándome a que acudiera al instante. Lo encontré tendido, mortalmente débil. Toda la vida que le quedaba animaba sus penetrantes ojos, que estaban fijos en una redoma de cristal, llena de un líquido rosado. He aquí la vanidad de los anhelos humanos, Dijo, con una voz rota que parecía surgir de sus entrañas. Observa esa redoma de cristal. El líquido que contiene es de un color rosa suave. En el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces podré cerrar un momento los ojos. Primero debo volverse blanco y luego emitir destellos dorados, pero no guardes hasta entonces. Cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame. Hablaba con dificultad y se dejó caer sobre la almohada. No pude evitar decir: ¿Cómo, reverenciado maestro? ¿Puede una cura para el amor restaurar vuestra vida? Una débil sonrisa revoloteó en su rostro, mientras yo escuchaba intensamente su apenas inteligible respuesta. Una cura para el amor y para todas las cosas. El elixir de la inmortalidad. Ah, si ahora pudiera beberlo, viviría eternamente. Mientras hablaba, un relampagueo dorado brotó del fluido, y una fragancia que yo recordaba muy bien se extendió por los aires. Cornelius se alzó. Débil como estaba, las fuerzas parecieron volver a él. Tendió su mano hacia adelante. Entonces, una fuerte explosión me sobresaltó. Un rayo de fuego brotó del elixir, y la redoma de cristal que lo contenía quedó reducida en átomos. Volví mis ojos hacia el filósofo. Se había derrumbado hacia atrás. Sus ojos eran vidriosos, sus rasgos estaban rígidos. Había muerto. Pero yo vivía, e iba a vivir eternamente. Así había dicho el infortunado alquimista, y durante unos días creí en sus palabras. Recordé la gloriosa intoxicación. Reflexioné sobre el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma, la ligera elasticidad del primero, el luminoso vigor de la segunda. Me observé en un espejo y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos tras los 5 años transcurridos. Recordé el radiante color y el agradable aroma de aquel delicioso brebaje, el valioso don que era capaz de conferir. Entonces, era inmortal.
Pocos días más tarde me reía de mi credulidad. El viejo proverbio de que nadie es profeta en su tierra era cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro. Lo apreciaba como hombre, lo respetaba como sabio, pero me burlaba de la idea de que pudiera mandar sobre los poderes de las tinieblas, y me reía de los supersticiosos temores con los que era mirado por el vulgo. Era un filósofo juicioso, pero no tenía tratos con ningún espíritu excepto aquellos revestidos de carne y huesos. Su ciencia era simplemente humana, y la ciencia humana, me persuadí muy pronto, nunca podría conquistar las leyes de la naturaleza, hasta el punto que logra aprisionar eternamente el alma dentro de un habitáculo carnal. Cornelius había obtenido una bebida que refrescaba y aligeraba el alma, algo más embriagador que el vino, mucho más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes poderes medicinales, impartiendo ligereza al corazón y vigor a los miembros, pero sus efectos terminaban desapareciendo. Ya no debían de existir siquiera en mi organismo. Era un hombre afortunado que había bebido un sorbo de salud y de alegría, y quizá también de larga vida, de manos de mi maestro. Pero mi buena suerte terminaba ahí. La longevidad era algo muy distinto a la inmortalidad. Continué con esta creencia durante años. A veces un pensamiento cruzaba furtivamente por mi cabeza. ¿Estaba realmente equivocado el alquimista? Sin embargo, mi creencia habitual era que seguiría la suerte de todos los hijos de Adán a su debido tiempo. Un poco más tarde quizá, pero siempre a una edad natural. No obstante, era innegable que mantenía un sorprendente aspecto juvenil. Me reía de mi propia vanidad consultando muy a menudo el espejo, pero lo consultaba en vano. Mi frente estaba libre de arrugas, mis mejillas, mis ojos, toda mi persona continuaba tan lozana como en mi 20º cumpleaños. Me sentí turbado. Miré la marchita belleza de Berta. Yo parecía su hijo. Poco a poco nuestros vecinos comenzaron a hacer similares observaciones, y al final descubrí que empezaban a llamarme el discípulo embrujado. La propia Berta empezó a mostrarse inquieta, se volvió celosa e irritable, y al poco tiempo empezó a hacerme preguntas. No teníamos hijos, éramos totalmente el uno para el otro, y pese a que, al irse haciendo más vieja, su espíritu vivaz se volvió un poco propenso al mal genio, y su belleza disminuyó un tanto. Yo la seguía amando con todo mi corazón como la muchachita a la que había idolatrado, la esposa que siempre había anhelado y que había conseguido con un tan perfecto amor. Finalmente nuestra situación se hizo intolerable. Berta tenía 50 años, yo 20. Yo había adoptado en cierta medida, y no sin algo de vergüenza, las costumbres de una edad más avanzada. Ya no me mezclaba en el baile entre los jóvenes, pero mi corazón saltaba con ellos mientras contenían mis pies. Y empecé a tener mala fama entre los viejos. Las cosas fueron deteriorándose. Éramos evitados por todos. Se dijo de nosotros, de mí al menos, que habíamos hecho un trato inicuo con alguno de los supuestos amigos de mi anterior maestro. La pobre Berta era objeto de piedad, pero evitada. Yo era mirado con horror y aborrecimiento. ¿Qué podíamos hacer? Permanecer sentados junto al fuego. La pobreza se había instalado con nosotros, ya que nadie quería los productos de mi granja, y a menudo me veía obligado a viajar 20 millas hasta algún lugar donde no fuera conocido para vender mis cosechas. Sí, es cierto, habíamos ahorrado algo para los malos días, y esos días habían llegado. Permanecíamos sentados solos junto al fuego, el joven de viejo corazón y su envejecida esposa. De nuevo Berta insistió en conocer la verdad. Recapituló todo lo que ya había oído y añadió sus propias observaciones. Me conjuró a que le revelara el hechizo. Describió cómo me quedaría mejor unas sienes plateadas que el color castaño de mi pelo. Disertó acerca de la reverencia y el respeto que proporcionaba la edad y lo preferible que eran las distraídas miradas que se les dirigía a los niños. ¿Acaso imaginaba que los despreciables dones de la juventud y buena apariencia superaban la desgracia, el odio y el desprecio? No. Al final sería quemado como traficante en artes negras, mientras que ella, a quien ni siquiera me había dignado a comunicarle la menor porción de mi buena fortuna, sería lapidada como mi cómplice. Finalmente insinuó que debía compartir mi secreto con ella y concederle los beneficios de los que yo gozaba, o se vería obligada a denunciarme, y entonces estalló en llanto. Así acorralado, me pareció que lo mejor era decirle la verdad. Se la revelé tan tiernamente como pude, y hablé tan solo de una muy larga vida, no de inmortalidad, concepto que, de hecho, coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé,
Me levanté y dije, y ahora, mi querida Berta, ¿denunciarás al amante de tu juventud? No lo harás, lo sé, pero es demasiado duro, mi pobre esposa, que tengas que sufrir a causa de mi aciaga suerte y de las detestables artes de Cornelius. Me marcharé. Tienes buena salud y amigos con los que ir en mi ausencia. Sí, me iré. Joven como parezco y fuerte como soy, puedo trabajar y ganarme el pan entre desconocidos, sin que nadie sepa ni sospeche nada de mí. Te amé en tu juventud. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez, pero tu seguridad y tu felicidad requieren que ahora haga esto. Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta. En unos momentos los brazos de Berta rodeaban mi cuello, y sus labios se apretaban contra los míos. No, esposo mío, no te irás solo. Llévame contigo. Nos marcharemos y, como dices, entre desconocidos estaremos seguros. No soy tan vieja todavía como para avergonzarte, mi Wincy, y me atrevería a decir que el encantamiento desaparecerá pronto, y con la bendición de Dios empezarás a parecer más viejo como corresponde. No debes abandonarme. Seré tu fiel y dedicado esposo mientras estés conmigo, y cumpliré con mi deber contigo hasta el final. Al día siguiente nos separamos para nuestra emigración. Nos vimos obligados a hacer grandes sacrificios pecuniarios. De todos modos, conseguimos reunir una suma suficiente como para mantenernos mientras Berta viviera, y sin decirle adiós a nadie, abandonamos nuestra región natal para buscar refugio en un remoto lugar al oeste de Francia. Resultó cruel arrancar a la pobre Berta de su pueblo, de los amigos, para llevarla a un nuevo país, un nuevo lenguaje y nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hizo que yo ni siquiera me diera cuenta de ese cambio, pero la compadecí profundamente, y me alegró darme cuenta de que ella hallaba alguna compensación a su infortunio en una serie de pequeñas y ridículas circunstancias. Lejos de toda murmuración, buscó disminuir disparidad de nuestras edades a través de un millar de artes femeninas, rojo de labios, trajes juveniles y la adopción de una serie de actitudes desacordes con su edad. No podía irritarme por eso. ¿No llevaba yo mismo una máscara? ¿Para qué pelearme con ella? ¿Solo porque tenía menos éxito que yo? Me apené profundamente cuando recordé que esa remilgada y celosa vieja, de sonrisa tonta, era mi Berta. Aquella muchachita de pelo y ojos oscuros, con una sonrisa de encantadora picardía y un andar de corzo, a la que tan tiernamente había amado, y a la que había conseguido con un tal arrebato. Hubiera debido reverenciar sus grises cabellos y sus arrugadas mejillas. Hubiera debido hacerlo, pero no lo hice, y ahora deploro esa debilidad humana. Sus celos estaban siempre presentes. Su principal ocupación era intentar descubrir que, pese a las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Creo verdaderamente que aquella pobre alma me amaba de corazón, pero nunca hubo mujer tan atormentada. Hubiera querido discernir arrugas en mi rostro y decrepitud en mi andar, mientras que yo desplegaba un vigor cada vez mayor, con una juventud por debajo de los 20 años. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, creyendo que la belleza del pueblo me miraba con buenos ojos, me compró una peluca gris. Su constante conversación entre sus amistades era que yo, aunque parecía joven, estaba hecho una ruina, y afirmaba que el peor síntoma era mi aparente salud. Mi juventud era una enfermedad, decía, y yo debía estar preparado en cualquier momento, si no para una repentina y horrible muerte, sí al menos para despertarme cualquier mañana con la cabeza completamente blanca y encorvado, con todas las señales de la senectud. Yo la dejaba hablar y a menudo me unía a ella en sus conjeturas. Sus advertencias hacían coro con mis interminables especulaciones relativas a mi estado, y me tomaba un enorme y doloroso interés en escuchar todo aquello que su rápido ingenio y excitada imaginación podían decir al respecto. ¿Para qué extenderse en todos esos detalles? Vivimos así durante largos años. Berta quedó postrada, paralítica. La cuidé como una madre cuidaría a su hijo. Se volvió cada vez más irritable y aún seguía insistiendo en lo mismo. ¿En cuánto tiempo le sobreviviría? Seguí cumpliendo con mis deberes hacia ella, lo cual fue una fuente de consuelo para mí. Había sido mía en su juventud, era mía en su vejez, y al final, cuando arrojé la primera paletada de tierra sobre su cadáver, me eché a llorar, sintiendo que había perdido todo lo que realmente me ataba a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y pesares, cuán pocas y vacías mis alegrías. Detengo aquí mi historia.
No la proseguiré más. Un marinero sin timón ni compás, lanzado a un mar tormentoso, un viajero perdido en un páramo interminable, sin indicador ni mojón que lo guíe a ninguna parte. Eso he sido, más perdido, más desesperanzado que nadie. Una nave acercándose, un destello de un faro lejano podría salvarme, pero no tengo más guía que la esperanza de la muerte. La muerte, misteriosa hosca amiga de la frágil humanidad. ¿Por qué, único entre todos los mortales, me has arrojado fuera de tu manto? Oh, la paz de la tumba, el profundo silencio del sepulcro revestido de hierro. Los pensamientos dejarían por fin de martillar en mi cerebro, y mi corazón ya no latiría más con emociones que solo saben adoptar nuevas formas de tristeza. ¿Soy inmortal?, vuelvo a preguntar. En primer lugar, no es más probable que el brebaje del alquimista estuviera cargado con longevidad más que con vida eterna. Tal es mi esperanza, y además, debo recordar que solo bebí la mitad de la poción preparada. ¿Acaso no era necesaria la totalidad? Haber bebido la mitad del licor de la inmortalidad es convertirse en semi-inmortal. Mi eternidad está pues truncada. Pero de nuevo, ¿cuál es el número de años de media eternidad? A menudo intento imaginar si lo que rige el infinito puede ser dividido. A veces creo descubrir la vejez avanzando. He descubierto una cana. Estúpido. ¿Debo lamentarme? Sí. El miedo a la vejez y a la muerte repta a menudo fríamente hasta mi corazón. Y cuanto más vivo, más temo la muerte, aunque aborrezca la vida. Ese es el enigma del hombre, nacido para perecer, cuando lucha, como hago yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza. Pero seguramente moriré a causa de esa anomalía de los sentimientos. La medicina del alquimista no debe de proteger contra el fuego, la espada y las asfixiantes aguas. He contemplado las azules profundidades de muchos lagos apacibles y el tumultuoso discurrir de numerosos ríos caudalosos. Y me he dicho, la paz habita en esas aguas. Sin embargo, he guiado mis pasos lejos de ellos, para vivir otro día más. Me he preguntado a mí mismo si el suicidio es un crimen en alguien para quien constituye la única posibilidad de abrir la puerta del otro mundo. Lo he hecho todo, excepto presentarme voluntario como soldado o duelista, pues no deseo destruir a mis semejantes. Pero no, ellos no son mis semejantes. El inextinguible poder de la vida en mi cuerpo y su efímera existencia nos alejan tanto como lo están los dos polos de la tierra. No podría alzar una mano contra el más débil ni el más poderoso de entre ellos. Así he seguido viviendo año tras año, solo y cansado de mí mismo, deseoso de morir, pero no muriendo nunca. Un mortal inmortal. Ni la ambición ni la avaricia pueden entrar en mi mente, y el ardiente amor que roe mi corazón jamás será devuelto. Nunca encontraré un igual con quien compartirlo. La vida solo está aquí para atormentarme. Hoy he concebido una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme a mí mismo, sin convertir a otro hombre en un Caín. Una expedición en la que ningún ser mortal pueda nunca sobrevivir, aún revestido con la juventud y la fortaleza que anidan en mí. Así podré poner mi inmortalidad a prueba y descansar para siempre, o regresar como la maravilla y el benefactor de la especie humana. Antes de marchar, una miserable vanidad ha hecho que escriba estas páginas. No quiero morir sin dejar un nombre detrás. Han pasado 3 siglos desde que bebí el brebaje. No transcurrirá otro año antes de que, enfrentándome a gigantescos peligros, luchando con los poderes del hielo en su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tormentas, rinda este cuerpo, una prisión demasiado tenaz para un alma que suspira por la libertad, a los elementos destructivos del aire y el agua. O si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres, y una vez terminada mi tarea, deberé adoptar medios más drásticos. Esparciendo y aniquilando los átomos que componen mi ser, dejaré en libertad la vida que hay aprisionada en él, tan cruelmente impedida de remontarse por encima de esta sombría tierra, a una esfera más compatible con su esencia inmortal.
¿Te has despertado? Menuda pesadilla has tenido durante tu breve e inconformable sueño. Pero ¿de dónde proviene esta realidad? La historia que acabas de experimentar es de la autora Mary Shelley, una escritora de relatos famosos de terror, como Frankenstein. Ella es la responsable de que hayas temido a la vida eterna y a la pérdida de tus seres queridos. ¿Y cuál fue la mordida? Y la mordida para mí fue, yo creo que el sufrimiento y la culpa extraña que tiene este hombre personaje viviendo por tanto tiempo y como que dejando a sus seres queridos, más que nada a Berta, su esposa, de que perecer en la adultez y en la vejez hasta que se muere, ¿no? Y como que la el que ya no tiene propósito al final de la historia, ah, a pesar de que puede vivir para siempre, question mark. No sé, tú para ti, ¿cuál fue la mordida? Porque dice que no es inmortal, no, que es medio, Ajá, medio inmortal, semi inmortal. Esa frase está bien interesante, ¿no? Cuando dice que cuánto dura media eternidad. Este, creo para mí la mordida fue como este sentimiento que creo que es la parte más de terror de la historia, ujú, que viene siendo el perder a tus seres queridos y tú quedarte aquí. sí. No lo muestra más que con Berta. O sea, es Sí, no hay otro personaje no hay otro personaje que lo muestre, que él pero es pierda. como que lo único que siempre quiso tener, ¿no? Sí, pero hay otros personajes como su papá y su mamá, ¿no? Que no menciona, digo que es entendible que se piensa, ¿no? Que tus papás mueren antes que tú, ¿no? Ajá, Entonces es entendible que vaya a perder a sus papás antes, pero creo que es esta idea que es como hay, no sé, acaban de morir 3000 personas en una guerra y te dicen de que un número y es un número, pero te acaban de contar la historia de una niña que perdió todo y que murió en la guerra, o de una persona y te cuentan su historia, entonces te sí, da ya lo esta entiendes, cercanía. como tienes esta cercanía emocional que tú dices y ya lo entiendes mucho más. Tienes mucha más empatía cuando te cuentan la historia de una sola persona a que si te dicen muy objetivamente los números o lo que sea. Exactamente, entonces creo que en vez de centrarse la autora en esta idea de varias personas o varias historias, es vamos a meterle un chorro a esta historia de amor y Ajá. vamos a hacer que duela el hecho de que la pierda, que digo, es lo natural para todos, ella muere de vieja, pero sí le toca a él porque Es tiene que es 20 como el años. relato completo de una vida, ¿no? O sea, digo, de una forma medio extraña, o sea, sobrenatural para que lo puedas entender, pero es la historia completa de todo lo que pasas, porque para mí se me quedó muy, se me quedó muy marcado que expresa como cuando ya está vieja, la esposa que tiene que celos de otras mujeres o de que, digo, a pesar de todo, de que los odian en el pueblo porque hicieron un pacto con Satanás Pero o es lo que que sea, ella era una hija de pero... la chingada desde antes, eso me Ah, sí, encanta. eso Eso es, no fue eso no, como, no hay esto no es duda. nuevo Sí se pasó de verga. esta actitud no es nuevo de este personaje, ya Sí, lo sí, había sí. demostrado antes, Ujú. me explico. Entonces, eso me gustó mucho cómo fue el comeback de la actitud negativa de esta morrita. O sea, Ajá. eso se me hizo de que, pues ahí hay bastante Sí, 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 de o sea, parte de eso sí, ella. siempre caga palos hasta que está bien vieja. Ajá. Digo, y desde antes, creo que eso también estaba, es algo que también se me hizo muy, muy interesante. Y él como personaje, creo que también, digo, tiene 323 ¿303 años. años? Ah, trescientos trescientos tres veintitrés trescientos porque está veintitrés hasta los A 20 los 20 dice es hace cuando, 303 años. ajá, Sí, exacto, entonces tiene 323 si hacemos la suma. ajá. Pero creo que deberías, digo, bueno, ahorita empezamos con lo negativo. Ajá, sí. Es que yo de volada ahorita estoy viendo Sí, pero como, hay que diseminar un poquito más co- lo que es la historia en general y sí, ahorita entramos en eso. sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es lo que te digo, siento que como que extiende este periodo de vida y te lo muestra como que con es- no un espejo, sino con un magnifying glass, así como si estuvieras viendo una hormiga, de que te percates de la vida. Y no sé, a lo mejor tiene estos aspectos alquímicos de esta onda que, para ser honesto, no entendí muy Ay, está medio. bien. No, no sé cómo entendiste todo el maestro ¿cómo se llama? Cornelius Agripa. Cornelius, ajá, no entendí muy bien
Digo, obviamente el proceso alquímico y la sustancia y la chingada es Lo lo que lo hace que viva para siempre, pero el pero no entiendo muy brebaje, bien el ¿qué fue lo rol o perdón? el brebaje es la pócima, Sí, el lo que no ajá. entiendo del brebaje es por qué le dice que le va a curar del amor, este, Pero, y creo que luego él ya dice del sabía, le amor y dice: "Te va a todo. curar del amor porque vas a seguir viviendo joven y ella se va a morir y, ya no vas a estar enamorada de una viejita", ¿no? Eso se entendí esa frase lo entendí de esa forma, Okey, que es como un preámbulo a lo que pasa al final, del que es amor y de que otras se cosas. deja de enamorar básicamente de ella, ¿no se te hace? O sea, a lo mejor es como Pero que no, el que tanto una la deja se deja enamorar bueno, está raro, es pero más creo que como es costumbre. Es que fíjate, algo que yo entiendo que en este relato, que también se me hace como muy guau, es de que, como tú dices ahorita, te cuentan la historia de una vida que muy probablemente, este personaje no tenía que ser inmortal para haber sufrido, lo mismo con respecto a que la pierde, y que ve ajá, cómo la va perdiendo poquito a consumiendo por poquito la edad, o que puede sí, ser, por ejemplo, en otro panorama, puede ser una enfermedad degenerativa a una persona, y tú como ándale, pareja algo ver así, ver cómo la vas sí, perdiendo, y que sabes que tú te vas a quedar después de ella, no ujú. necesariamente 300 años más, sino de que Sí, sí, sí. 3 Es años de que más. survivor's guilt. Ujú. Y eso también me gusta cómo la puedes cambiar así de contexto, el mismo feeling. No en Ajá, el caso, por ejemplo, de que, bueno, no los corren del pueblo, pero se van del pueblo y tienen todo eso, ajá. que también es muy poco en lo que profundizan esta parte, pero sí le da como esta parte de poder, aparte siendo un relato muy viejo, como los que al parecer nos encanta agarrar, Sí, ya sé. Digo, pero es que es como que, ese sentimiento clásico que te da que una historia que, o sea, los de los creepypastas que hemos leído, que es como que más contemporáneo, no sé, es un feel diferente porque a lo mejor estamos demasiado acostumbrados a ese tipo de historias. sí, Y creo que es algo que seguimos repitiendo, estamos demasiado acostumbrados a ese tipo de historias, sí. pero no leemos tanto ese tipo de historias. X, la neta. Está chido ese sentimiento de que terror más clásico, aunque debatiría que no está tan terrorífico. X, ahorita Es que ya va entramos más si quieres. agarrando lo que agarramos de terror y agarrando subgéneros de terror, Ujú. pues digo, viene entrando en un subgénero de terror. O sea, no Sí, podemos decir que no. Es ficticio, es ficticio, y es ficticio hablando de inmortalidad y de vida sí, eterna, pero digo X, lo ficticio no es como que la necesariamente carne del terror. asunto, es algo más psicológico de lo que se trata para Sí, este güey pero perder. también entra mucho el final, esto de la psicología. Entonces, tal vez por ahí, Ujú, sí, ahí entiendo el conflicto con mencionar terror o no, pero bueno, digo, aparte siendo Mary Shelley, pero también creo que el desarrollo de la historia, ujú. aún siendo tan lento, sí te prepara para específicamente el diálogo final que él tiene consigo mismo, y este pesar de pues no, siempre he pensado que suicidarse Ujú, es un crimen, pero ¿qué pasa si esta es mi única salvación? ujú. No me metería a la guerra porque no me atrevo a matar a Sí, los que son iguales que yo, o ajá, tal vez no son iguales que yo, ¿no? ajá. Entonces, todo ese diálogo que tiene al final, que estás viendo todo por lo que ha pasado, no todo, estás viendo una parte que es lo que más le dolió, que Ujú. es lo que él decide poner en esta carta antes de salir en su viaje, pero creo que sí te prepara bastante para esa parte final, que es este diálogo interno que tiene el personaje en decir: "A la chingada, ¿qué hago?". Sí, pues, sí, no sé, te iba a preguntar, tú como entendimiento general o como concepto, o sea, ¿qué te llevas o qué entiendes de todo lo que resalta de la historia? Porque creo que es como que mucho, mucho prefacio hasta que, ok, ya me estoy volviendo viejo y ya es como que lo último que vive con ellos, o sea, considerando toda la historia, ¿qué piensas que es? O sea, no solo cuando ya es joven y ella vieja, sino desde antes que la pócima y que ella es Es que es ella es súper mucho, rica y él estoy de pobre o no acuerdo, es sé qué. mucho, Ajá. pero creo que, por ejemplo, en el caso de ella, me gusta cómo juega, porque regresa esta hija de la chingada, ¿no? Que al principio es una hija de la fregada porque, empieza a ver sale con otro vato y lo empieza a menospreciar por como Ajá. ser pobre, o esto es el sentimiento que nos da. Pero luego cuando son viejos, él le dice: "Te voy a dejar por tu bien", y ella le dice: "No, no me dejes, eres mi esposo". No, y aparte, ella misma le empieza a menospreciar después por ser joven, y que empieza a Ujú. decir de que no, pues es que como quiera se va a morir por celos. O sea, realmente, Y bueno, yo así luego lo entendí, por ella al final celos. al principio dice que es como que más exitosa o más suertuda o lo que sea porque tiene más dinero y él es pobre, pero luego al final Ella le él pide que termina que se la lleve. ajá, y él termina diciendo que ella no tuvo la suerte que él tuvo porque él es joven y ya deja de importar como que el dinero, ¿no? Es porque
no fue tan suertuda como para tener la juventud que él tuvo por siempre. Hay mucho juego de beneficios entre ellos, o sea, no de beneficios de prioridades, como que cada uno le está dando sus Es situaciones. que la verdad es una historia de amor en la que yo nunca vi que estuvieran enamorados los personajes, ¿sabes? O sea, es de Sí, que este güey bien. la ve y se enamora de ella y esta morra lo ve y como que dice, es el jodido de que voy a tirarle el Bueno, pedo, no, pero porque como que se nunca se lo quiere, conocían ¿sabes? desde antes. Ajá. O sea, era como desde niños antes de que ella fuera huérfana, entonces no era como que el jodido en ese tiempo, ¿no? Ah, O o sea, el sea, jodido vino después cuando ella tuvo ok, a lo esta. mejor es como que un poco más de la igualdad entre los roles. No sé, porque sí, al principio eran iguales y luego ella era más. Y luego él es el de este del alquimista y no sé qué, y sigue siendo menos, y luego él es más, y luego ella es menos, y, ¿sabes? O sea, a lo Sí, un mejor juego de roles, de poderes. tal O vez, o sea, sea, entre ellos mismos, pero él siempre se vio, él no la veía a ella como más. Yo nunca en ningún momento vi que él la veía a ella no, como sí, más. sí la veía como más, porque, No, dice, él sabía que ella tenía más, ajá. pero nunca él se sintió menos que ella. Oye, jamás la vio para arriba. O sea, la veía, la amaba, la idolatraba más bien. Pero es que yo creo que por eso la veía para arriba, porque es de que mi esposa que idolatro, que amo, que haría todo por ella, o no sé qué, siento que nunca termina de verla igual, siempre la sigue viendo para arriba hasta que pierde todo lo que a él le gustaba de ella Que era la juventud y el y dinero. la riqueza. Pero Ujú. no creo que le gustaba Y el como que dinero. Pero aún siendo ella No, no, de espérate, 50 años. eso, el dinero, la juventud, pero también que todo el mundo la quería y al final todo el mundo los odia porque él es joven, ¿sabes? Entonces, Ujú. la apreciación de todo el mundo en el pueblo. Entonces, cuando pierde todo el concepto que tenía de ella, como que ya no la quiere tanto. Y dice, nunca la engañé, pero como que siento que era de que nunca la engañé, pero estuve a nada de hacerlo, no sé. Tal vez, no lo veo tanto, pero Ujú, fíjate, reforzando ese punto, lo último que dice de ella no es sobre ella, es sobre él. Lo último que menciona es, y rompí en llanto porque ella era lo único que me ataba a la humanidad, ¿no? ujú, O sea, no era realmente porque ella se hubiera muerto, aun cuando yo creo que sí la historia viene mucho de esto de perder los seres queridos, sí. era más porque ya no me siento humano, porque la persona que sabía de esto, la persona que conocía Que todo más esto, me anclaba a ya la no está aquí, tierra, sí. a mí. Ujú. O sea, era también muy egoísta. Sí, está raro, pero eso es algo de la igualdad, supongo, de entre esas ondas. Pero otra cosa que también estaba pensando, dentro del concepto general, viendo que es una escritora mujer, digo, y no por reducirla a eso y una perspectiva de género, porque no creo que ese es todo el concepto de la historia, pero tal vez tiene que ver algo con que la mujer siempre es esperada a que se vea joven de cierta forma y que siempre sea más atractiva y sea más todo, o sea, tiene más expectativas la mujer a las que el hombre tiene. Entonces este güey como que solo era joven y se mantenía joven y era de que guapísimo, increíble, y ella mientras fue envejeciendo de que le quedaba mal que se maquillara más y que se vistiera más joven o lo que sea, ¿sabes? Digo, puede haber un hint de expectativas femeninas sobre todo para la época, supongo, que se tenían sobre las mujeres que sobre los hombres. Pero se ve muy, o sea, ahorita que lo mencionas como que lo pienso, pero también lo veo muy, o sea, como que si iba a tratar de eso, lo pudo haber hecho mucho más Sí, explícito te digo, en no, que la mujer había una ah, rabia de sentirse de que celosa de la juventud, donde que sí la había, pero era qué tan celosa era de la juventud, o más allá de realmente saber que él iba a durar más que ella, pero o es de que la también gente. creo que ese es el pedo, porque, o sea, ahorita, o sea, una mujer de 50 años, dices, es como que adulta y medio joven y así, pero antes también la gente veía mucho menos y de que cuando tenías 15 eras de que la morra más buena, ¿sacas? O Ajá, sea, y cuando tenías 25 eras de que madre de tres quedada. hijos. Ajá, o sea, es diferente. Digo, no estoy reduciendo a ese punto, pero siento que tiene algo de eso también, Toques, ¿sabes? toques Ajá, yo de eso. sí, o sea, Sí, no se sí, sí trata de eso pareciera. ni es como que soy mujer, voy a escribir de esa perspectiva, pero creo que sí tiene algo de eso. Sí pareciera que le pudo haber agregado, o que hay ahí algo sobre ese tema. Eh, digo, curiosamente yo lo haría si lo tuviera eso en mente, o si lo estuviera buscando en una historia, sí esperaría verlo mucho más, más claro, ¿no? Ujú.
como que realmente ver este personaje arrebatado de celos de la juventud de él. Del Que digo, ajá. tal vez sí lo podemos ver en todo lo que ella menciona, que realmente le tiene un, un recelo, pero Sí, te no digo, es tan grande. Es está algo raro, muy, de que está presente ese no tipo de llega a un cosas punto que se está vuelva algo más allá de los comentarios que él está haciendo que ella hacía. ujú, Nunca que pasó algo realmente que lo marcara, sí. ¿no? Entonces, bueno, por ahí también me perdería. Creo que, que el tema que tocan de la inmortalidad y la vida eterna, Sí, obvio, ese es el tema más sí, grande, te digo, sí. el tema central, claro que tiene subtemas, pero creo que el tema central es ese, y creo que está muy bien diluido Ujú, con la historia y cómo te quiere como explicar esto de, sí, la vida eterna siempre ha sido como, y la inmortalidad, un sueño del ser humano, o sea, ajá, creo que el ser humano por naturaleza siempre ha estado buscando el vivir más, vivir más, vivir más, sí, para entender más, para crecer más, para generar más, tal vez. ajá, Pero aquí te muestran a este personaje Cornelius, que es el que quería conseguir sí, el elixir de la vida eterna, y luego te presentan este otro personaje que no era quien lo quería conseguir, que por accidente lo consiguió y se ajá. arrepiente completamente. Y que ni está tan seguro, que ese tema, ese punto también está bien interesante. Sí, Ni está tan seguro qué tan vida eterna es, o sigue ajá. pensando hasta los últimos momentos que es longevidad, que no es inmortalidad. Sí, pero me gusta que se trata de la cuestión o de la duda de lo que es y no asegurado. Y es que no me sorprende que después de una obra como Frankenstein, que básicamente se trata de lo mismo, o sea, de la vida y la Sí, muerte y qué tanto puedes vivir, que se trata de las consecuencias que genuinamente tendríamos si viviéramos tanto tiempo y que al final cierra como que todo hombre tiene su fin o algo así, ¿no? Dice, que todo llega a su fin y no sé cuál es el mío, pero va a llegar, o algo así, ajá. termina con unas palabras de ese estilo. Entonces digo, no me sorprende porque siento que ella toca ese tipo de temas que son relevantes que cuando piensas, ok, lo que podríamos hacer si dejáramos de envejecer, pero las consecuencias psicológicas reales que tendríamos. Y aunque es un trabajo de ficción que te dice, las consecuencias que tuvieras si tuvieras 300 años, Sí. pero te da la perspectiva a la vida que tienes, que 50 años, puedes decir, es un chingo también, ¿sabes? No, o sea, me gusta que agarran esos temas, sobre todo la literatura viejita, que agarra esos temas y los estira muy bien para agarrar una mejor perspectiva. Que, digo, no por tirar cagada, pero Black Mirror o lo que sea, que es como que, ondas más digitales y la verga, como que vivir en ese mundo y verlo es diferente o te pega más cuando ves como lo veían hace 100 años. No sé Ajá. si entiendes lo que estoy Sí, sí, diciendo. sí. Ajá, entonces, no sé, me gusta como que cuál era la perspectiva de utilizar ficción Expresar para algo del expresar momento. algo del momento, ajá. Sí. Sobre todo cuando es algo viejo, o sea, digo, me pega más y me hace entender más la perspectiva de ese momento a como lo hace Black Mirror y, sí, es digital y lo que sea, que lo podemos comprender como algo distópico, sí, pero no sé, me da algo ¿Qué diferente digo? que Creo está que en más ese padre. tema de la perspectiva de ese momento sobre ese tema, creo que estás hablando más de los ah, toques que tiene de ciertas Sí. cosas, no del tema en general, porque yo sigo viendo esta historia y sigo leyéndola, y creo que el tema en general lo Sí, puedes sigue aplicar siendo a la universal, tienes razón, sí, sí, sí. a la misma, lo puedes meter a esta época y puedes hacer una historia Sí, igual en esta época, sí, ¿no? sí. Y puedes trabajarla de esa forma, o sea, puede ser muy adaptable Ujú. ese tema. Entonces creo que los toques que tiene, por ejemplo, lo que estabas hablando de las mujeres y la juventud, más que Sí, nada en esa época, de tal vez de las relaciones de las parejas, la relación que tenían con el pueblo, tal vez todo eso tipo de toques sí están muy perspectiva de esa época, ¿no? ujú. Pero creo que el tema en general sí está muy adaptable. Es que sí, o sea, igual y no, pero la verdad, me gusta mucho que cuando agarramos una, saber mucho el tiempo en el que está y tratar de buscarlo en cómo es. O sea, igual cuando leemos creepypastas de que en un sentido moderno, ¿cómo puedes ver eso? ¿Sabes? O sea, me gusta analizarlo desde esa perspectiva. Creo que ya nos toca una nueva. O sea, creo que no, Sí, lo que nos tocaría siguiente es una nueva, y tal vez ya podríamos compararlas con otra de esta, pero algo así más moderno.
pero creo que lo que hemos estado haciendo con estas está muy bien. Sí. Digo, Mary Shelley es, creo, vi este fact hace poquito, o alguien me lo dijo en una clase, que Frankenstein es la primera obra de ficción. Luego lo googleé, soy Ujú. fan, me salía que no era Frankenstein, pero que sí es muy considerada como de las primeras Es que obras de ficción. clasificaba como ficción, Sí, ficción, sí. Sí, pero es interesante porque, pues, hay cosas que no existía la categoría o la determinación de lo que era ficción. Y es chido porque tiene elementos ficticios, pero deliberados sí. para hacerlo. Pero en fin, no sé, últimamente me gusta toda esta construcción de significados, pero no me puedo quitar que está demasiado larga para lo que es. O sea, creo que es demasiada inicio, introducción, prefacio a lo que en realidad creo que es la carne de lo que se trata, que es la inmortalidad de este güey, lo que sea, que es de que Creo genuinamente toda la que, historia de enamorados que creo que está demasiado estirada y este güey, la pócima y que la bueno, tienen ya que dilo, estar agitando. eres machista, yo odias a Mary Shelley No, y la sus neta, pedos con la inmortalidad. al principio se me hizo larguísimo, larguísimo y no entendía nada. Digo, maybe sirve con el final, pero creo que fue demasiado, demasiado. Hay toques que a mí no me encantan. Creo que, o sea, te digo, creo que está muy padre toda la historia para esta parte final, que es el diálogo con él mismo, pero sí estoy de acuerdo con que tal vez está muy larga y no llega a valer la pena. Ajá, es que no te Este da, no final. te da este sentimiento así de que Sí, no. final, de que, ok, hay algo. Si fuera más corta, creo que sería mucho más Y efectiva. también ya entrando a detalles, ¿no? Pero el viaje, No, o sea, no lo terminé de entender, la neta. no lo entendiste, no fui yo, no lo entendiste. Está raro, o sea, Había algo de hielo. ajá, Estábamos hablando de es que no sé qué habla. Digo, estoy segurísimo que están bien diferentes tiempos, pero mi cabeza fue directamente a alguna ciudad olvidada de Lovecraft o algo así, pero es no que, creo o que sea sea, ni sí, siquiera la sí misma. entiendo, pero no entiendo bien como que, es como, se muere esta vieja y este güey es como, ok, los límites de mi cuerpo sí deben de funcionar. O sea, a lo mejor no me muero de viejo, pero sí me muero porque me quemen o por Un no sé qué. balazo, Entonces digo, es un de que voy a hachazo, recorrer el mundo para ver si las condiciones climáticas me me matan. matan, ¿sabes? O sea, siento que va por ese lado, Ujú. pero, o sea, Y si mm, lo he logrado, voy a quedar en la historia. Y si no, voy a tomar medidas más drásticas. No sé, esa parte, ese último párrafo específicamente porque, bueno, ahorita, secreto para ustedes, oyentes, radioescuchas. Ahorita que lo estaba leyendo, llegué a un punto y dije de que con madre, ya acabé, que era ajá, una y te parte faltaba ese. antes. Pero también ahí podría acabar perfectamente. Sí, O sea, en esa parte podría acabar perfectamente que era antes de decir que iba a empezar este viaje y todo esto. ajá. Entonces, creo que esa parte no le agrega en lo absoluto. De hecho, creo que quedaría mejor sin esa última parte. Es que fíjate que yo no tengo tanto pedo con el final y lo que hace o lo que sea. Tengo más pedo con el principio. O sea, siento que Sí. dice y dice y dice y dice cosas que ahorita no acuerdo nada. Me acuerdo que la vieja rica, me acuerdo que él es pobre, que es el alumno de un güey que hace De pócimas alquimista. alquimistas, Ujú. y luego y que se hace viejo y que ella se hace vieja y que él sigue joven y no Digo, sé qué. también como es que ¿Sabes? O sea, la lo acabamos que de siempre leer. decimos, pero para regresando a la época, las historias eran así de crear mucho, de que el ambiente, ¿no? De crear el ambiente, el ambiente, el ambiente. Entonces, Sí, creo, pues sí sí, pero entiendo, también, ah, pero sí también se sí. vuelve tediosa. Frase de todas, no podemos, hay que verlo con ese lente, pero no lo podemos juzgar con ese No. lente porque it Y otra doesn't frase que también quería hold decir up. ahorita, bueno, no frase, pero punto que siempre creo que yo lo digo bastante en estas, es el que al principio que te empiece contando, que es lo que digo que me encanta, que creo Que que te aquí cuentan el también, final, ajá, que dice, Simón. ya tengo 323 años. Ok, ya empezamos desde 10, me encanta. El problema es que aquí sí se perdió completamente Sí, ese güey, 10. no, No casi ni, empezamos en 100, empezamos en sí, 110 y al lo chile, bajamos a 30. ajá, casi ni me acordaba, o sea, al final, casi ni me acordaba que al principio dice que tiene tantos años, o sea, te digo, empieza tan lento y tantos detalles insignificantes, siento yo. O sea, a lo mejor de que en otra leída como que más así puedes encontrar cosas, lo que sea, pero siento que está insignificante, güey. Es de que esta vieja, no sé qué, que soy aprendiz de no sé qué, no sé qué. ¿Sabes? Es de que pócima, soy joven para siempre
y la vida vieja de ellos, ¿sabes? No hubo Porque ningún momento tampoco en toda la historia, creo, no hubo ningún momento no me esperaba esto, sorpresa. sí, Como sí, que la era neta no. seguir reforzando tristeza de la inmortalidad o profunda desesperación y molestia Chance, de ser el que tú inmortal. dijiste y que te dije como lo entendí hace rato, el de vas a dejar de amar a tu esposa o novia o lo que sea, y era una poción de inmortalidad. Va, tal vez tú lo entendiste. Ajá. Tal vez Tal tú vez porque lo como yo lo entendiste. entendí, es Sí. la única que tengo que es de que, te da ese Y está para muy lo bueno. que Si es. si yo lo hubiera entendido, Ajá. me hubiera encantado. Digo, pero no lo entendí, entonces yo no tengo ningún momento de Si esos. fuera más listo, Si yo tal vez tuviera comprensión de lectura, pero no, o sea, generalmente no la caché y no caché ningún momento que tuviera eso, ujú, que creo que digo, no creo que sea necesario o obligatorio para el terror, pero bajo lo que yo estoy juzgando y para mis colmillos, sí afecta, ¿sacas? Porque sí creo, especialmente en una historia tan larga, tan constante en estar narrando la la historia, o sea, ujú, la historia en sí de todo lo que les pasó, y tan específico en los puntos, pues tener esos puntos y agarra sí. que el lector esté más vivo al estarlo viendo, esté más consciente al estarlo leyendo y esté más, intrigado y emocionado por la historia, a Es que que te digo, simplemente sea, te voy a contar toda la historia y el final va a estar muy chido, pero no va a haber ningún momento en el que digas, uf, yo quitaría un chingo de la intro, un chingo, un chingo. Y, o sea, entiendo que el concepto ficticio es esta pócima de este güey, ¿cómo se llama otra vez? Cornelius De Cornelius, no sé qué verga. Agripa. O sea, entiendo que ese es el elemento ficticio que lo hace de que no envejecer y la madre. Pero, o sea, ¿había alguna razón como que para que sea una poción alquimista y que el maestro, no sé, o sea, el último comentario que tiene cuando se va a morir se va a hacer relevante. Pero todo lo demás, I don't know, de que no sé, quitaría un chingo del principio, que te pone de que todo esto de los personajes y no sé qué, y es como, ok, es el del alquimista, la poción que lo hace así, y luego ya todo ese desarrollo, y no de que paja, paja, paja de, Sí ¿qué estuvo pedo? pesada, fíjate que sí, yo creo que estuvo pesada. Tengo que seguir, digo la verdad, sí creo que el final estuvo muy bueno. Creo que ese diálogo final estuvo muy bueno. Sí me gusta, y me gusta que es de que, y la enterré, y mi última conexión con la humanidad, y no Después de sé ahí, qué, está cuando chido. habla de él mismo, de que qué estoy haciendo, de qué voy a hacer, cómo lo describe aparte todo tan apacible, Sí, cómo habla de los lagos, o sea, del agua, o sea, todo eso me gusta, cómo creo que el personaje se está sintiendo, me gusta cómo algo que él nunca quiso, porque es algo que nunca quiso, algo que nunca agradeció tampoco, porque ni siquiera se lo ajá. creía, o No, sea, y nunca como que supo que la poción lo iba a hacer, inmortal, que ni siquiera ajá, se lo creía, o que pensaba sea, que era le longevidad cuando decía, mucho. según yo, a como me acuerdo, lo entendí, la poción le decía que ya le iba a dejar de amar, porque él ya no quería amarla, porque sabía que tenían diferentes niveles sociales o lo que Sí. sea. Entonces, se la toma porque como que se le antoja y así, pero él nunca sabe que le va a dar vida eterna o lo que sea. Ujú. Y vive con las consecuencias, pero nunca dice, como tú dices, sí, quería vivir para siempre o de que quería no sé qué. Era como que le cayó por habérsela tomado por error, no porque quería vivir para siempre. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo. Y creo que te digo, pero para mí, si hay una parte, porque yo te estoy viendo aquí como que muy enojado con esta Ah, historia, no estoy enojado, es que pero está para mí padre. hay una parte que sí creo que salva gran parte de todo el hecho de que la historia esté tan larga y esté pesada y no pase absolutamente tanto, Ajá, durante una gran parte de la historia, o que no pase nada de terror o nada de suspense o nada así, ¿sabes? ujú. Entonces, creo que este diálogo final, teniendo todo el contexto que nos estuvo dando la historia, sí nos da eso que nos faltó en toda la historia. Sí, Tal vez no al mismo nivel para la longitud de la historia, eso estoy de acuerdo, pero ajá. sí agrega. Creo Es que que sí, se para agrega y mí creo que es lo es que salva, porque quítale este diálogo final, quítale este diálogo final y que se quede en la muerte de Berta, para mí sí se vuelve de digo, que eso no me causa problema, o sea, creo que es demasiado introducción y demasiado personaje y sí, demasiado contexto y lo que sea para el final que es. O sea, me gusta el final, pero si fuera más corto y te lo presentara un poquito más directo para lo que es, creo que fuera muchísimo más efectivo
a como lo tiene, ¿sabes? O sea, no es que no me haya gustado, solo siento que terminó y fue que, ok, pero creo que si quitara como que relleno, que sentí como que era relleno, hubiera sido más efectivo ese final de, ok, empieza como termina, ¿sabes? Sobre todo cuando empieza como termina, me caga que eh, empieza con el final de que, tengo 300 tantos años y te dice tanta cagada que se te olvida que empezó con eso, entonces, ¿para qué empieces con el final? ¿Sabes a lo que me refiero? O Sí, sea, sí, estoy de acuerdo. Y fíjate, pero ya tengo miedo de preguntar, no solo porque es luna llena y ya tus ojos se están poniendo dos punto amarillos, cinco conmigo. pero también porque estás mostrando mucho odio a esta historia. No, no lo ¿Cuántos, odio. cuántos colmillos? Generalmente no la odio, solo, creo que, No, sí te ah, entiendo. Si es de las más pesadas, no creo. La del tapiz amarillo estuvo mucho más pesada. no, Para mi no, gusto. nada, o sea, no tengo odio, no hay cosas como que súper específicas Pero que como ya haya llevas odiado como 5 muchas. episodios de esto, ya te crees que puedes juzgar con mano dura de acero. Y ahora Exactamente, yo ya creo que es digo, hija eso. de la Mary Pero la Shelley, ¿quién te neta, crees? o sea, ¿Saben que está en Who? no tuve tantos problemas, solo se me hizo medio tediosa, ¿sabes? O sea, todo Sí. esto termina en, creo que es de las tediosas que hemos hecho y así. Pero, no, o sea, sí me gustó, solo creo que no fue tan efectivo el final. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé, eso, o sea, lo resumo en, si empiezas con el final y luego de que tienes tanta cagada que se me olvida que empezaste con el final, Ajá. o quítale para que me acuerde, o para qué chingados lo pones al principio, no sé, pero neta no lo di tanto, me gustó las cosas que maneja, pero también creo que tengo un bias de que después de esa historia siento que ya hemos explorado muchas cosas de la inmortalidad después de eso. Ujú. Entonces a lo mejor me acuerdo de cosas, pero fue de las primeras historias que manejó esos temas, ¿sabes? Exacto, sí. No Esta sé, fue la madre para todo lo que ahorita podremos conocer. sí. Ujú. O sea, siempre doy de que 2.25, El 3, máximo es 5, 4, estamos conscientes. sí. Ok. Pero No, porque siempre, pareciera que puedes ahorita salir a hacer unos siempre tengo creepypastas de como calidad. 4 dígitos o 5 después del punto, Ajá, sí. pero No, esta no, estoy no. muy confident en 2.5. Ok. ¿Tú? Digo, si se te hace más de Es que 2.5, quiero fíjate, nada más escuchar. para la gente que esté escuchando, está bien cabrón porque a mí me toca escogerlas, ¿no? Entonces también me da mucho que te vaya a traer una de un uno y que sea de que, ¿qué pedo, Bernardo? ¿Para qué la escoges entonces? No, porque es parte de la dinámica del podcast, ¿no? Mala Eh, no es, creo que puede ser mejor. creo que no podemos decir ni siquiera que mala no es No, buena. es buena, O sea, es sí, buena historia, perdóname, pero sí es sí buena es buena. historia. O sea, una historia Si mala, no te voy a traer una cosa que ahí es lo que sí, o sea, no estamos, yo eso sí creo que no es como de que hay un relato escrito por cualquiera jodido. No, tiene cosas que pueden mejorar y en cuestión a lo que estamos calificando, tal vez no sí, sea la mejor para una competencia, por así, pero no es ni siquiera, no es mala, es buena, es una es buena buena. Sí, historia. o sea, no vamos a agarrar una que esté culerísima para darle de que .5, obviamente. Exactamente. Pero, o Pero sea, si va a haber alguna, yo creo que le damos una punto como cinco. una literaria de un autor, o sea, algo chido, no le, a menos que neta tenga muchos problemas con ella o no me guste, no le voy a dar menos de 2. Pero esta no creo que merezca más de 2.5. Sí, está difícil porque Pero, si hay una parte, o sea, sí ya hablándolo aquí y escuchando, también, y releyendo la historia, sí siento que, es que quiero darle 3 porque me sentía como realmente con el diálogo ese final, pero el diálogo es muy corto para lo que es. Yo creo que sí dos punto creo que cinco está yo creo bien. que O es dos sea, punto creo que cinco es un buen medio Pero es que a otras para les he lo que dado es. 3 y esta, fíjate que es de mis menos favoritas, sin contar el tapiz amarillo. Pero esta creo que sí le tengo que dar 2.5 también. Sí, Muy o buena. sea, es buena. No es mala, es Es buena. buena. Pero, ah, Al chile yo no la escucharía si si fuera yo conociera a ustedes. Mary Shelley, le diría que al chile, güey. ¿Qué No, no, pedo? no, no, Quédate sí, con Frankenstein, reina. sí. No, creo que sí, es buena. Y creo que toca el tema de la inmortalidad de una forma muy chida. Ujú. Sí, o Solo sea, es muy larga. Solo es muy o sea, larga creo y que tediosa. es Sí. demasiado larga para ser efectiva. O sea, los temas que toca creo que están muy padres. Los elementos ficticios que tiene están muy adecuados a lo que quiere manejar, pero
hay demasiada información que ya se me olvidó, ¿sabes? O Sí. sea, Bueno, fíjate, creo que es la primera vez que pasa una votación unánime sí, sobre 2.5 de determinan colmillos. 2.5. Pues bueno, ni pedo, o sea, podemos hacer eso también, se vale. Sí, yo creo que sí. Larga vida a Mary Shelley y más larga vida Frankenstein y aún más larga vida Creo a que Wheezy, que es tengo. el que es este que Wheezy, Era, se llamaba se llamaba Wheezy. Wheezy, ¿verdad? 2.35, güey. No, 4. No, no me acordaba que se llamaba Se llamaba Wheezy, Wheezy, güey. sí, algo así, Nah, Wheezy Whippy. dos, güey. Después de ese nombre, Es dos, más, güey. no va a salir esta vez esta historia. Porque era W-I-Z-Y. WHIZY. Bruh. Wheezy. 1.9. Y me estoy pasando de buena onda. Puedes encontrar pesadillas, sustos y terrores que nunca has conocido en nuestras redes sociales, donde subiremos avances del próximo ritual, homicidio o conjuro. Para esto, búscanos como Terror entre Colmillos y esperamos verte en la próxima luna llena.